Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este segmento y a este espacio del Evangelio de hoy, el Evangelio del día, una reflexión y una meditación para nuestro discipulado Camino a la Salvación. Ya hoy es jueves de la séptima semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Y hermanos y hermanas, hoy tenemos un Evangelio que es de bendición porque es una oración que eleva a Jesucristo, nuestro Salvador, al Dios del cielo. Jesús ruega ante su Padre, Dios del cielo, y Jesús ora al Padre por nosotros para que nosotros seamos uno, al igual que Él y el Padre son uno. Así que la reflexión que hoy podemos hacer acerca de la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 20 al 26, tiene que ver con la unidad. Y sobre todo, recordar que la unidad, hermanos y hermanas, admite la diversidad y que no es tanto o solo uniformidad. Vamos a pensar en eso mientras discutimos algo y meditamos este Evangelio. La unidad admite diversidad y no es tanto uniformidad. La unidad que se pide en el matrimonio, la unidad que se pide en la familia, la unidad que se pide entre los amigos, entre los compañeros de trabajo, la unidad que se pide entre los feligreses, miembros de una comunidad parroquial. Esa unidad, hermanos y hermanas, es de la que estamos hablando en todo el sentido de la palabra. En este Evangelio de Juan 17, 20 al 26, hermanos y hermanas, Cristo ora al Padre por cada uno de nosotros. Él ora por los que creen y los que van a creer por su palabra para que sean uno. O sea, está orando ya por los que creen y por los que van a creer para que cuando escuchen la palabra, hermanos y hermanas, crean y por lo tanto sean uno en esa unión que tiene la misma palabra de Dios. Vemos claramente el llamado a la unidad por parte de Cristo el Señor. Cristo quiere que como el Padre y Él son uno, nosotros también seamos uno. Él entiende que por la unidad, hermanos y hermanas, se obra en el mundo para que el mundo crea que Dios lo envió a Él. De parte de Dios viene Jesús. Una gran misión que trae la unidad. O sea, hablar de la unidad, vivir en la unidad, es para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Y no solamente habla de creer, Cristo también en este Evangelio habla de que crean y conozcan que Dios fue el que envió al Hijo de Dios. O sea que es bien importante para nosotros en materia de que de la misma salvación, en el contexto que está hablando Cristo precisamente en este Evangelio. Entonces, ¿por qué hace esto Cristo? Cristo dice en este Evangelio que tenemos la gloria de Dios. Y la gloria que Dios le dio a Jesús, Jesús nos da la gloria a nosotros. Y por nosotros, y por eso hay unidad entre nosotros. Así que estamos hablando de creer. Estamos hablando, hermanos y hermanas, de la gloria de Dios. Estamos hablando de dar a conocer una serie de aspectos, hermanos y hermanas, en la vida cristiana que van a tener como resultados específicamente la unidad. Y hoy al hablar de la unidad como tal la quiere Cristo, que es la semejante a la que Él tiene con el Dios Padre del cielo, tenemos que pensar que pues, lo contrario a la unidad es la división, es la desunión, es la separación, es el desvincularse, es el separarse. Él es el apartarse, hermanos y hermanas, de muchas de las cosas que nosotros hacemos en la vida. La Biblia, la palabra de Dios, nuestra vida cristiana, la enseñanza de la doctrina de nuestra iglesia, va en torno a esa unidad. Y tenemos que tener cuidado porque a veces creemos que la unidad huele a uniformidad. Y no necesariamente. A veces grandes separaciones vienen en el matrimonio porque confunden la unidad con la uniformidad, ¿no? Y la unidad permite que haya diversidad. Se imagina que todos fuéramos iguales, con la misma nariz, los mismos ojos, el mismo pelo, las mismas orejas, el mismo peso, el mismo tamaño, todo el mundo hablando la misma lengua. Pues yo no sé. Sería como que no habría diversidad, sería como aburrido, ¿no? Sería aburrido que todos fuéramos igualitos, igualitos, igualitos y habláramos de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. ¿Dónde está la diversidad? Por eso es que el ojo no puede hacer lo que hace la lengua, ni la lengua lo que hace la nariz, ni la nariz lo que hace el ojo, y el ojo no puede hacer lo que hace la mente no puede hacer lo que hacen los pies.
Pues mire, hay una unidad en el cuerpo porque hay un propósito, pero hay una diversidad para llegar a ese propósito. Y por eso es que hablamos de diversidad. La unidad de un matrimonio, hermanos y hermanas, no necesariamente exige uniformidad. Son una sola carne, ¿no? Hombre y mujer son una sola carne, pero son diversos. ¿Por qué? Porque uno es hombre y otro es mujer. Hay una unidad en el matrimonio, una sola carne, pero son diversos porque uno es hombre, uno es mujer. Son diversos porque uno es esposo y otra es esposa. Son diversos porque uno va a ser papá y otro va a ser mamá. Son diversos porque uno será abuelo y otra será abuela. Son diversos. Eso no significa que no estén unidos, claro que sí, lo que pasa es que el propósito y la misión se diversifica. Hay variedad en esa misión y eso hay que admitirlo. El querer en un matrimonio que el esposo y la esposa sean igualitos, idénticos, es lo que trae dificultades, separación. ¿Por qué? Porque una esposa no puede pensar como un hombre y un hombre no puede pensar como una mujer. Una mujer tiene que parir, un hombre no puede parir, un hombre no puede quedar embarazado, qué sé yo qué, eso no es. Un hombre no puede darle de mamar leche a los hijos de sus senos, no tiene seno, eso no es así. No sé si me entiende. O sea, en esta diversidad hay unidad también. A veces en la vida, también fuera del ámbito matrimonial, nos salimos de contexto y por eso hay mucha división, hay mucha separación, hermanos y hermanas. Y no solamente en el aspecto de familia, lo puede haber en el matrimonio, en la familia, lo hay hasta a nivel de comunidad eclesial. Hay separación, hermanos y hermanas, de cristianos, hay división de parte de cristianos. Y esa división y separación la vemos nosotros hasta en nuestra familia, porque tenemos familias que no todos son católicos. Ahora, hoy en día las familias son mixtas. Tenemos pentecostales, tenemos testigos de Jehová, tenemos adventistas, tenemos metodistas, tenemos presbiterianos, tenemos pentecostales MI, tenemos de la iglesia discípulos de Cristo en la familia, tenemos testigos de Jehová en la familia. O sea, ¿qué hacemos en torno a esto? ¿Odiar a la gente? ¿Desvincularnos? ¿Separarnos? Porque son distintos a nosotros. En materia de iglesia también debemos de ver el aspecto de que la unidad nos llevaría a apreciar también lo que tenemos en común y no estar haciendo tanto énfasis y fijándonos solo en lo que nos separa, solo en lo que nos divide, solo en lo que nos desvincula. Vamos a tener que tomar esto en seriedad, hermanos y hermanas. A veces hasta los propios matrimonios son matrimonios mixtos, un católico con un protestante, una protestante con un católico. Esto ocurre y se da paso a tener un matrimonio mixto. Los hermanos separados lo llaman yugo desigual, cuando una persona es de una religión y la otra es de otra religión. Pero esos fenómenos se dan y cada día se dan más, ¿no? El matrimonio mixto, el yugo desigual, o el tener gente en la familia que no practican nuestra fe. ¿Y en qué me tengo que fijar yo? En que Cristo va al frente, porque si son cristianos y están buscando de Dios, Dios los bendiga. No estarán en el redil con nosotros, ¿verdad? No están en nuestro rebaño, ¿verdad? Pero ellos dicen que siguen al buen pastor y que son cristianos, pues que Dios los bendiga. Pero no vamos nosotros a formar una guerra, una pelea, una persecución, una cruzada contra los hermanos separados porque no están con nosotros. Yo no creo que esa es la idea y esa no es la idea que Cristo nos quiere plasmar en todo esto. Es cuestión de orar por la unidad, orar por el ecumenismo, aquello que podamos compartir. Vamos a hacerlo y vamos a compartir. Entonces, vemos que la división abarca familia, el matrimonio, la unidad entre las comunidades, los cristianos, las congregaciones, las iglesias. Nos separa la política, hermanos y hermanas, nos separa las lenguas, nos separa el lenguaje, nos separa el color y la raza, nos separa a veces hasta lo que comemos, dónde vivimos, dónde nos movemos, dónde trabajamos, si somos educados, si no somos educados, si tenemos dinero, si no tenemos dinero. Todo eso separa al ser humano y es una lástima, hermanos y hermanas, y toca la fibra de lo que es la fe también. Por algo Cristo pide la unidad, por algo Cristo pide que seamos uno, al igual que yo y el Padre somos uno, como dice Jesucristo nuestro Señor. Los que se dejan invadir por el espíritu del mundo a veces caen en la división, hermanos y hermanas. El mundo tiene su espíritu que divide. Los que rechazan la fe separan. Los que se apartan van en busca de la separación y de la división. Los que descuidan la palabra de Dios en sus vidas van en busca de la separación, hermanos y hermanas. Y los que rechazan debido a las cosas que
que sofocan en la vida la propia fe, pues van, hermanos y hermanas, en camino de división. Esto lo digo porque no que estemos buscándolos, sino que nos demos cuenta y analizamos las cosas que nos desunen y quién anda con bandera de desunión, de división, de separación, de desvincularnos, que no es bueno para nosotros. O sea, todo esto es reconocerlo y sobre todo orar, porque la unidad, hermanos y hermanas, Cristo dijo algo muy importante en un momento dado, que fue acusado de obrar con el poder de Belcebú. Y Cristo dijo que un reino dividido no puede subsistir. Y si hay entre nosotros mismos división, no podemos subsistir. De hecho, es válido aquello de que en la unidad está la fuerza. La manada, hermanos y hermanas, andan todos juntos mejor que separados porque pueden ahuyentar, hacerle frente y ser más grandes en apariencia para la bestia que viene a devorarlos, para ese predador que viene en busca de una presa débil. Nos unimos todas las ovejas, nos unimos todos los caballos, nos unimos todas las cebras y nos vemos más y podemos echarle frente, ¿no?, a esta bestia. Los peces en el mar pequeños, en su escuela de peces, como se le llama, pues hermanos y hermanas, todos juntos. Y se ven un montón. Son pequeños, pero hacen una gran malla y se mueven juntos y parecen un animal, un pez bien grande. Y el pez que tiene intención de devorar, cuando ve todo eso, piensa que es más grande que él y se va. La unidad, hermanos y hermanas, trae fuerza. Fuerza de defensa, fuerza de resistencia, fuerza de permanencia, fuerza de tolerancia, fuerza de vencimiento. Si nos dividimos, de ninguna forma un matrimonio puede fortalecerse, una familia puede fortalecerse, no puede subsistir, empieza a derrumbarse, no hay edificación, se desquebranta, se va aniquilando todo lo que la sostiene, cae en ruinas. Por eso el llamado a la unidad es tan importante en tantas áreas, hermanos y hermanas, que nosotros debemos de tomarlo en serio y hacer nuestra la oración por parte de Jesucristo. La idea de Cristo es ver que en su unidad, ¿verdad?, también la Santísima Trinidad juega un papel importante, porque es un Dios trino y es un Padre, es un Hijo y un Espíritu Santo. Son tres personas distintas, una sola naturaleza, y cada uno de ellos tiene una función y obra de una manera, pero es una sola naturaleza, es un solo Dios, y tenemos la revelación del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. En esa unidad, hermanos y hermanas, se establece la salvación de todos nosotros. En esas tres personas distintas, que son variedad, o sea, que son diversidad, está la unidad de naturaleza de un solo Dios. Y de ello debemos de aprender, porque cuando se unen fuerzas con un mismo propósito, a pesar de la diversidad, se logra vencer y se logra triunfar y tener lo que tenemos. El llamado a la unidad es poderoso, hermanos y hermanas, porque si todos nos amáramos como Dios nos ama, si todos aspiráramos a la paz que solo Dios puede dar, si todos tuviésemos la alegría, el gozo y el júbilo que Cristo nos da, que es permanente, si donde quiera que tú fueras, el mundo entero viviera bajo los parámetros del mandamiento nuevo de amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado, qué cosa feliz seríamos, ¿verdad? Sería bien distinta la cosa. Podríamos llevarnos mejor, vivir mejor, interrelacionarnos mejor, trabajar mejor, ayudarnos mejor, consolarnos mejor, celebrar mejor, si en todos hubiese un mismo espíritu, ¿no? Y en el nombre de Dios, esta es la idea de Cristo de un solo rebaño, de un solo pastor en algún momento. Y tenemos que verlo desde ese punto de vista. Experimentemos los frutos de la unidad. Experimentemos lo que se nos anticipa de la unidad, porque es de bendición, es de logro, es de un propósito para aliviar la carga y que el yugo sea más llevadero. Prácticamente eso es lo que viene a decirnos Cristo nuestro Señor. En la Biblia, hermanos y hermanas, tenemos que entender que la Biblia nos dice claramente, hermanos y hermanas, y tengamos cuidado, una llamada a la unidad por llamar a la unidad no es válida, porque la unidad se alimenta de su fuente. Hay unidad que es para lo malo, hay unidad que es para lo bueno. Cuando Pilato y Herodes se unieron, no era una unidad de bonanza, sino de maldad, porque era prácticamente contra Jesús. Pero cuando Pablo y Silas, como dice Hechos de los Apóstoles, se unieron en la cárcel estando presos por la causa de Cristo y elevaron un cántico a Dios, esa unidad es de bondad.
No todas las unidades, hermanos y hermanas, y el llamado a la unidad es benévolo o es de bondad. El mismo Satanás tuvo que llamar a una unidad y a llevarse un grupo de ángeles, legiones con él para ser más poderoso. Y esa unidad, esa llamada a la unidad, no es de bondad, es de maldad. Entonces tenemos que tener cuidado también en esta llamada, y la palabra de Dios nos enseña acerca de eso. Tengamos cuidado a que nos unimos, porque si eso se asocia y tiene como fuente y recurso la maldad, no nos va a ir bien y no es lo que Cristo espera. La unidad entonces, hermanos y hermanas, deriva de la bondad, de su fuente que son ideas, que son afectos y que son objetivos. La fuente de la unidad de la que habla Cristo está en Efesios también, capítulo 4, versículo 3. La unidad del Espíritu Santo que trae la paz. Fijándonos en la fuente, el Espíritu Santo que trae la paz. Si vas en esa dirección, estás buscando la paz de Cristo y la unidad de Cristo. La unidad de la que habla Cristo nuestro Señor, sus ideas, hermanos y hermanas, están basadas en la verdad. En la verdad que viene de Dios y en la verdad que es Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Un mismo sentir en la verdad, un mismo amor en la verdad, dice Pablo, una misma unidad en el Espíritu Santo, dedicados a un mismo propósito en la vida, un mismo propósito a pesar de que seamos diversos, hermanos y hermanas. La unidad dentro de la verdad. Si vas en ese camino, estás buscando sobre todo la verdad y los afectos que tiene. Precisamente la unidad, hermanos y hermanas, que se ven en la Sagrada Escritura, en Gálatas capítulo 6, versículo 10, hacer el bien a la familia de Dios. Hacer el bien a la familia de Dios con un amor que sea afectuoso, no solo por los que realmente me agradan, sino con sentimientos de cariño y de amor para aquellos que tal vez no tienen buenas relaciones conmigo, con los protestantes, con los que no son de mi partido, con los que no son de mi clase, con los que no son de mi color, con los que no son de mi lengua, hermanos y hermanas. Son frutos de la unidad y ahí está la unidad en testimonio. Dos objetivos claves, dice la palabra de Dios, dentro de muchos otros que pueden haber, pero que tocamos hoy aquí. Objetivo es el testimonio al mundo, hermanos y hermanas. La unidad es un testimonio al mundo de que creemos en Cristo y que somos discípulos de Cristo. Yo no puedo pedir unidad al mundo si mi familia está en desunión. Yo no puedo pedirle unidad al mundo si estoy en un divorcio espiritual, si estoy separado, si estoy viviendo, experimentando desvinculado como padre, como madre, como esposo, como hijo, como hermano. Yo no puedo hablar de unidad si entro y salgo de mi casa como si fuera un hotel o un motel para dormir y comer y me voy y me desentiendo de todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo vas a hablar de unidad? ¿Cómo vas a hablar de amor? ¿Cómo vas a hablar de verdad, de paz? Es insólito, hermanos y hermanas. El que está en camino a la unidad tiene un testimonio para el mundo que proyecta lo que vive, que da a conocer lo que cree, lo que su pensamiento tiene, está en sus obras y se manifiesta a través de un equivalente físico, que se ve, que se nota, que se siente, que se deja ver, que se deja tocar y es testimonio puro. Así que eso en primer lugar, y en segundo lugar la proclamación de la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios y la unidad lleva en sí la gloria de Dios. Para glorificar a Dios que hacemos la cosa, para santificar ese nombre de Dios, y cuando se glorifica a Dios y se santifica a Dios, su presencia, su obra va a estar con nosotros. Esa es la fuente de inspiración, ese es el propósito que lleva a la salvación de cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, vamos a recordar que esta unidad, en conclusión, sobre todo está arraigada al Espíritu Santo de Dios. Si está ahí y si lo ves ahí, vas camino a la unidad. Esta unidad, hermanos y hermanas, manifiesta a Cristo. Si lo manifiesta en el matrimonio, en tu comunidad y en tu familia, vas camino a la unidad. Esta unidad, hermanos y hermanas, atesora la verdad. Atesora la verdad y sobre todo, hermanos y hermanas, ama humildemente. Todo eso es camino de unidad, aunque uno no lo crea. Si vivimos dentro de esos parámetros, vamos a experimentar la unidad y las implicaciones que tiene para nosotros esta unidad de la que habla Cristo, hermanos y hermanas, que tanto necesitamos en todos los niveles de nuestro desempeño en este mundo. Es que busca la plenitud del Espíritu Santo el que cree en la unidad. Se esfuerza, hermanos y hermanas, por conocer y difundir las verdades de Cristo y de sus caminos. Eso se propaga, hermanos y hermanas, y se deja saber la verdad de Cristo
sus caminos, junto a un Espíritu Santo, hermanos y hermanas, que es plenitud en medio de la unidad. Y dos cosas importantes, que ama y sirve a los cristianos más allá de las fronteras de mis creencias. Yo tengo que amar, hermanos y hermanas, al prójimo, yo tengo que servir al prójimo. Yo no puedo hacer acepción de personas, yo no puedo distinguir. O sea, la gente no lleva una marca, una placa, una etiqueta, hermanos y hermanas, en su frente para yo poder decir a este ayudo y a este no ayudo. El prójimo, ¿quién es? El próximo. La unidad va dentro de esos parámetros, hermanos y hermanas. Así que hoy Cristo nos bendice orando ante su Padre Dios del cielo por todos nosotros, que buscamos la unidad y necesitamos urgentemente esa unidad. Una unidad que no la vamos a medir, hermanos y hermanas, por la uniformidad, sino por una diversidad. Llegará su momento, la plenitud de la unidad, lo absoluto de la unidad llegará en su momento. Por ahora nos encaminamos a esa unidad, viéndonos a cada uno necesitados de ella, a pesar que algunos van por otros caminos, que algunos no son parte de nuestro rebaño, que algunos no comparten nuestras propias ideas. Pero vamos caminando todos juntos hacia esa unidad que al fin y al cabo nos va a llevar a lo absoluto y a lo pleno. Así que, hermanos y hermanas, cuando invoques el nombre de Dios Padre, la salvación de nuestro Dios del cielo, que santifica su nombre, va a recibir obra y presencia sobre todos nosotros. Cuando invoques Cristo Jesús por su muerte en la cruz, esa salvación también, hermanos y hermanas, va a estar en nuestras vidas por la sangre derramada de Jesús en la cruz. Y cuando invoques el Espíritu Santo, habrá salvación también por el soplo de vida que viene del Espíritu Santo, con dones y frutos de vida en abundancia. La intercesión de María Virgen siempre con nosotros. Este mensaje ha sido para ti, solo para ti, no para más nadie, es para ti. Espero que haya sido de bendición para los que esperan el reino de los cielos, y con el favor nos veremos mañana nuevamente con una reflexión del Evangelio de hoy. Hasta pronto.